Hola a todos, empezamos el vídeo de hoy con una rápida descripción del maquinario de rayos X dental. Este presenta un cuadro de mandos, un brazo, un goniómetro y una cabeza, donde se encuentran en su interior un cátodo con potencial negativo, un ánodo con potencial positivo, todo esto dentro de un tubo de vidrio al vacío. Desde la cabeza sale un tubo que enfoca el haz útil de radiación, o dicho también radiación primaria o haz directo, que limita la salida de radiación de fuga del aparato, puesto que presenta unos aditamientos plomados. La radiación de fuga es la radiación que no es útil para fines diagnósticos. Como hemos comentado en los vídeos anteriores, los equipos de rayos X dentales producen radiación por medio de la interacción de los electrones. Cuando pulsamos el botón de disparo, el cátodo se calienta y, debido a la diferencia de potencial de negativo a positivo, los electrones del cátodo aceleran en el tubo de vidrio al vacío contra los átomos del ánodo. Los dos, cátodo y ánodo, están formados por wolframio, llamado también tungsteno. ¿Esto por qué? Porque el tungsteno tiene un número atómico alto, siendo de consecuencia más eficaz la producción de rayos X. Como ya hemos comentado, los rayos X son causados por radiación de frenado y característica. La radiación de frenado es debida a la colisión radiativa, mientras que la radiación característica es debida a la ionización del átomo. Porque un átomo se ioniza cuando una gran cantidad de energía consigue arrancar un electrón cercano al núcleo. De consecuencia, todos los demás electrones del átomo se moverán de un sitio hacia el núcleo, para así decirlo. Cuando no hay un choque directo del electrón contra los átomos del ánodo, el electrón se verá atraído hacia el núcleo cargado positivamente y pierde de consecuencia parte de su energía cinética, que se cede en forma de fotón. Cuanto más se acerca el electrón a los núcleos, mayor será la atracción electrostática sobre el electrón, con lo que aumentará el efecto de frenado y la energía del fotón resultante. Sin embargo, solo el 1% de la energía cinética de los electrones que interactúan en el cátodo genera fotones de rayos X, cuando estos chocan con el átomo. El restante 99% de la energía cinética de los electrones genera calor. Esta es una de las razones por la cual el ánodo es rotatorio, porque así disipa el calor. Otra razón es porque los electrones no impactarán así siempre en el mismo sitio, y de consecuencia el equipo tendrá más durabilidad. Durante la radiografía, el paciente es el principal productor de radiación dispersa, como se nota en la imagen. Los tres tipos de haces, o sea, la radiación de fuga, el haz primario y la radiación dispersa, tienen diferentes intensidades. En general, se puede considerar que la intensidad de la radiación dispersa a 1 metro del paciente es del 0,1% de la intensidad de la radiación primaria que recibe el mismo. Y si el tubo de rayos X está en buen estado y blindado, la radiación de fuga nunca sobrepasará el límite máximo permitido de 1 mg por hora a 1 metro. Por orden de intensidad, de mayor a menor, se pueden ordenar de la siguiente manera. Hay el haz primario, luego el haz disperso y la radiación de fuga. El primero está localizado y colimado. Los otros dos ocupan toda la sala de exploración. Se conoce como espectro de emisión de rayos X al número relativo de fotones de rayos X emitidos en función de la energía de dichos fotones. En el espectro se puede diferenciar una parte discreta y una parte continua. Por un lado se habla del espectro discreto cuando en el tubo de rayos X un electrón proyectil procede del cátodo, interacciona con un átomo del ánodo ionizándolo. Todo esto, como dije antes, hace que los electrones de las capas más externas vayan ocupando el hueco dejado por este electrón arrancado, emitiendo así fotones de rayos X.
Puesto que la energía de ligadura de los electrones de cada capa es distinta y característica para cada elemento, esta radiación se llama característica, porque depende del elemento del blanco, que es el área del ánodo hacia donde aceleran los electrones proyectiles. Por el otro lado, hablamos de espectro continuo, cuando los fotones de rayos X son producidos por la radiación de frenado, que se denomina también de Bremsstrahlung. Aquí, la energía de los electrones que impactan en el ánodo procedente del cátodo, expresada en kiloelectronvoltios, es numéricamente igual al valor del kilovoltaje con el que se efectúa la exposición. Por ejemplo, si tenemos un tubo de rayos X que opera a 70 kV, los electrones procedentes del cátodo impactarán en el ánodo con una energía de 70 kiloelectronvoltios. De consecuencia, el ánodo emitirá fotones de frenado con energías que van de 0 a 70 kiloelectronvoltios. A diferencia del efecto discreto, las energías de los fotones del espectro continuo tienen energías que pueden oscilar desde 0 hasta el valor máximo. El espectro de los rayos X se puede ver modificado por la corriente del tubo, o sea, si doblo la corriente, doblaré el número de fotones producidos. Por el tiempo de exposición, o sea, ocurre lo mismo que con la corriente. Al doblar el tiempo de exposición, doblaré también el número de fotones producidos. Por esta razón hay que evitar excesivas e inútiles exposiciones al paciente, usando para los molares y premolares 0.16 segundos de exposiciones y para los incisivos y caninos 0.12 segundos de exposición son suficientes para obtener una radiografía de buena calidad. Y por acabar, el potencial del tubo. Cuando se aumenta la tensión, la distribución relativa de los fotones de rayos X emitidos se desvía hacia la derecha, o sea, hacia energías más altas. La energía máxima de la emisión, en kiloelectronvoltios, es siempre numéricamente igual a la tensión en kilovoltios. Gracias por la atención.